Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Hoy por fin, entre tantas noticias a nivel internacional, hemos sacado tiempo para comentar una noticia que a mí personalmente me parece absolutamente fundamental, trascendental, incluso si se quiere, puesto que a pesar del hecho de que la noticia en cuestión se produce en un lugar muy determinado y son hechos muy concretos, en realidad es de este calado de cosas que nunca se sabe dónde van a terminar explotando, de modo que hay muchísima gente que está en riesgo aún a día de hoy de forma absolutamente directa. Sí, hablaremos de Rusia y Ucrania, sin embargo, no en la perspectiva, o sea, no desde la perspectiva, ¿no?, a la que tan acostumbrados estamos. Nos vamos a alejar de lo que es el conflicto ucraniano en términos directos y, sin embargo, sí seguiremos manteniéndonos dentro de ese marco de la guerra de la OTAN contra Rusia, que se está llevando a cabo en suelo ucraniano. Sin embargo, también ya sabemos que trasciende esas fronteras y ya está terminando en otros países, como es este caso muy particular. La noticia es muy breve y parece muy sencilla, sin embargo, no lo es para nada. Los medios estatales sirios informan que 250 militares ucranianos llegaron a la zona de distensión de Idlib para capacitar a los militantes de Hayat Tahrir al-Sham en el uso de drones. Muy sencillo, ¿verdad? Militares ucranianos que van a capacitar exactamente a quienes. Este es uno de los grupos afines a grupos tan sumamente conocidos como lo son Al-Qaeda y el Estado Islámico. De hecho, pues en este sentido, quizás en un momento determinado preparemos algún tipo de especial con nuestro querido Simón, que es una persona que estuvo durante años precisamente, ¿no?, combatiendo contra el Estado Islámico y sabe a ciencia cierta que, bueno, no estamos hablando de un grupo cualquiera, sino que en algunos puntos se podría describir casi como el mal personificado. ¿A qué responde esta estrategia de Ucrania, que además no solo ha ido a combatir, sino que también a día de hoy está desarrollando como una especie de papel fundamental de proveedor de drones para estos grupos terroristas con todas las letras que están luchando principalmente en Siria, pero que cuya acción yo me imagino que la habréis visto en infinidad de ocasiones por prácticamente todo el globo terráqueo, y todo eso teniendo en cuenta que pues recientemente no hemos estado reportando que Ucrania está perdiendo efectivos y está perdiendo equipo a marchas agigantadas. Es decir, el enviar drones ya no solo a militares que necesitan, sino también enviar drones, y lo han hecho de forma directa a estos grupos armados. No se hace así como así, es además un equipo que Ucrania casi que más utiliza dentro del conflicto, y los especialistas ucranianos yo diría que son de los más formados a día de hoy en cuestión de drones a nivel mundial. De hecho, Ucrania es el único ejército a nivel mundial que tiene hasta un departamento especial, o sea, una serie de unidades que se dedican específicamente al tema de los drones, algo así como las fuerzas aéreas no tripuladas. Y claro, esto Ucrania no lo hace así como así. En primer lugar, y la lectura más obvia, aquí responde al hecho de que Rusia apoya a Bashar al-Assad y estos grupos luchan contra Bashar al-Assad. Y claro, obviamente, ¿no?, el enemigo de mi enemigo se convierte en mi amigo. Sin embargo, cuando el enemigo del enemigo es un terrorista,
pues la cosa se vuelve mucho más compleja y fijaos, aquí se desdibujan muchísimo las fronteras del bien y del mal. En términos generales, se lo estamos viendo suceder a nivel internacional, sobre todo desde la perspectiva occidental. Es decir, hemos llegado a este curiosísimo momento en el cual cuando Rusia supuestamente no invade a Ucrania, aunque sea para proteger a la población civil, es un poco menos que un acto terrorista, es un acto sin duda alguna merecedor de todo tipo de sanciones y es un acto que provoca que Occidente ayude con todas las fuerzas a la pobrecita Ucrania, ¿no? Que solo se está defendiendo de la agresión rusa. Y en este mismo momento también el mismo Occidente exactamente apoya a las fuerzas de Israel, que por un lado están bombardeando a la población civil, que por otro lado están organizando ataques masivos utilizando estrategias puramente terroristas como los ataques que recientemente se han vivido en el Líbano. De hecho, Israel ya está atacando el Líbano y pues su operación militar se acerca cada vez más a esas fronteras y aquí Occidente no dice absolutamente nada. Bueno, son simplemente conflictos regionales de los cuales nos tenemos que desentender, pero no solo se desentienden, sino que ayudan, puesto que son las sociedades pantalla occidentales las que Israel ha estado utilizando para preparar el ataque contra el Líbano, ese ataque con busca personas, miles de busca personas explotando. Se está barajando una cifra de casi 15 años de preparativos sobre los cuales Occidente, por supuesto, tenía conocimiento y muy probablemente incluso ayudara tanto con la organización como con la realización de este tipo de operaciones. Esta es una operación absolutamente histórica en todos los términos. Es decir, aquí viene lo más curioso, ¿no? Lo que haga Rusia está bien o mal en función de lo que le convenga a Occidente y lo que hace Israel en el fondo también, claro, lo que le conviene a Occidente es que Rusia siempre lo haga mal y siempre viva bajo sanciones, que al final, eso sí, terminan afectando a los propios compañeros occidentales y lo que hace Israel pues le conviene que esté bien, al menos en la gran mayoría de los casos, de modo que por esa misma regla de tres metemos a Ucrania en el mismo saco y absolutamente a nadie le sorprende, ni le inquieta, ni le atormenta, ni le perturba que soldados ucranianos viajen directamente a Siria para básicamente compadrearse con grupos terroristas a los cuales no solo les dejan a sus militares para que les enseñen a manejar y a producir drones, sino que además les dejan esos drones que esto forma parte de una de las grandes preguntas de este capítulo. ¿Producen los propios soldados ucranianos? Es decir, ¿son drones ucranianos o estamos hablando de drones de producción occidental? Y es así como podría cerrarse el círculo en el cual, con tal de fastidiar a las tropas de la Federación de Rusia, al contingente militar de la Federación de Rusia, que actualmente se encuentra en Siria, los soldados ucranianos pues están colaborando con lo peor que hay sobre el globo terráqueo y esto lo digo en términos absolutamente objetivos. No estamos hablando en términos generales ni del bien ni del mal, estamos hablando de terroristas, que es algo así como un grupo que se encuentra fuera de toda concepción, puesto que es imposible negociar con ellos, es imposible llegar a acuerdos con ellos. En un momento dado siempre terminarán traicionando todo acuerdo porque en la gran mayoría de los casos no se rigen, mucho menos el Estado Islámico, ¿no? Por cuestiones que tengan que ver con la racionalidad, la ética ni la moral, sino que tienen como algo así, como su orden propio en la cabeza y me imagino que cualquiera que haya leído un mínimo sobre este tipo de grupos
sabe perfectamente a lo que me estoy refiriendo. Y claro, tened en cuenta que Siria no dispone ni de tanta defensa aérea, ni, bueno, casi no dispone, ¿no?, de defensa aérea en grandes cantidades, ni está preparada en términos generales para ataques masivos realizados con drones. Rusia, además, su defensa aérea ahora la está empleando ampliamente en el territorio del conflicto ucraniano, con lo cual el hecho de que Ucrania enseñe, ¿no?, a estos grupos a manejar y a producir drones pone directamente en peligro ya no solo a las tropas de Al-Assad, sino, por supuesto, al contingente militar ruso que hay en Siria. Y sin embargo, el asunto más peligroso y el más controvertido, y el que más debería preocupar incluso en el propio Occidente, es el hecho de que aquí tenemos que sumar dos variables, ¿no? Por un lado, que los terroristas, repito, no son un grupo con el que se pueda ni se deba jamás llegar a ningún tipo de acuerdos. Y por otro lado, Occidente también. Y por otro lado, son grupos que generalmente, una vez que solucionan sus asuntos dentro de las fronteras propias, tienen pretensiones de gran calado, además, inclusive en los distintos países occidentales. Es decir, a partir del momento en el cual estos grupos reciban un determinado tipo de armamento y un determinado tipo de conocimientos, absolutamente nadie está a salvo de que esta información y este material puedan ser utilizados en su contra. Y es así como llegamos al punto en el cual Occidente, con su equipo, con sus drones, porque, bueno, pudieran ser drones ucranianos, pero déjenme dudarlo, eh, con su equipo y también en parte con su formación, porque militares ucranianos pues también han recibido al fin y al cabo formación occidental, se está haciendo un favor muy flaco, porque básicamente no, esto es como un reloj donde las agujas parece que se van, se van, se van, se van, pero en un momento determinado terminan llegando, o sorpresa, exactamente al lugar del que salieron. De modo que, por mucho que esta noticia no haya salido apenas en los medios occidentales y en Occidente parezca más bien una cosa legítima y una cosa lógica, debería constituir un tremendo motivo de preocupación, porque a partir de este momento, ya desde hace tiempo en realidad, porque Ucrania una parte del armamento occidental lo terminaba enviando a este mismo tipo de grupos armados con los cuales nunca y nadie debería negociar, pues ahora además les está ofreciendo aún mayor cantidad de herramientas. ¿Qué os pensáis? ¿Que este tipo de herramientas no pueden ser vendidas a otras organizaciones o no puedan ser utilizadas contra, como mínimo, contingente militar occidental también, que se encuentra en según qué países? De momento, me imagino que principalmente el Oriente Medio. ¿Qué os pensáis? ¿Que después no puedan utilizar todo esto para atacar al propio Occidente? Porque vamos, yo lo tengo bastante claro.